Muchas gracias, señor presidente. Bueno, para comenzar, he de decir que saludamos la iniciativa y compartimos el interés y la necesidad de contar en Andalucía con una ley de evaluación de las políticas públicas. Aunque también es cierto que no coincidimos en su planteamiento, es decir, ni en el contenido ni en la forma, y posteriormente explicaré los motivos, esperando que lo entiendan si al menos no los comparten. Aún así, quisiera hacer una serie de consideraciones, porque de su intervención detecto un cierto grado de desconocimiento que creo que es necesario aclarar. Primera consideración. Evaluación de políticas públicas se ha hecho siempre y se ha hecho en la Administración andaluza. Detrás de muchas de las políticas públicas ha existido frecuentemente, también es cierto que no siempre, al menos un diagnóstico de la realidad social y una evaluación ex post. Entre otras razones, porque muchas de las políticas públicas que se han implementado en Andalucía se han hecho en el marco de financiación de los fondos estructurales de desarrollo rural y del Fondo Social Europeo, que exigían primero un diagnóstico de la realidad social, con que justificar las solicitudes que se presentaban en los múltiples programas de la Comisión Europea y, posteriormente, porque la Comisión fiscalizaba la ejecución de esos programas, de esas actuaciones, de esas políticas, y para ello pues debían ir acompañadas de un estudio de impacto o del grado de cumplimiento de los objetivos. Otra cosa distinta es que hubiera ocasiones en las que se falsearan los informes. En fin, eso lo dejo ahí. Segunda consideración. No solo se ha hecho mucha evaluación de políticas públicas en Andalucía, sino que además en general se ha hecho buena evaluación de políticas públicas con mucho rigor y con mucha profesionalidad. Y le voy a decir por qué. Porque detrás de esas evaluaciones había centros públicos de evaluación de políticas públicas, había centros públicos de investigación científica y departamentos de universidades públicas que han efectuado excelentes trabajos de evaluación, como es el ejemplo del Instituto de Desarrollo Regional, como es el ejemplo del Instituto de Estudios Sociales Avanzados del CSIC, o incluso centros u organismos propios, como el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Centros y universidades pues cuyas evaluaciones han servido además para proporcionar transferencia del conocimiento entre doctorandos, entre administraciones, técnicos, profesorado universitario, agentes sociales y económicos. Útiles, en definitiva, no solo para cumplir con el propósito técnico-administrativo de esas evaluaciones, sino para el conjunto de la sociedad. Con estas consideraciones, y se lo digo ya no solamente como portavoz del Grupo Podemos, sino como profesor de la asignatura de Evaluación de Políticas Públicas en la Universidad Pablo Olavide, ¿no? Continúo aclarándole cuál es nuestra posición acerca de esta moción. En primer lugar, coincidimos, como les decía anteriormente, en la necesidad de que Andalucía cuente con una ley de evaluación de las políticas públicas. Y las dos razones por las que desde Podemos lo consideramos oportuno son muy sencillas. Primero, por la necesidad fundamentalmente de homogeneizar criterios, las dinámicas, la estructura de vertebración de todo un sistema de evaluación de políticas públicas que ha existido en los años precedentes en Andalucía. Es decir, que se evalúen con un criterio común, que se evalúen con un procedimiento coherente, con un ritmo prefijado, de la misma forma que se hace, por ejemplo, en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, que tienen un plan de estadística que justamente ayer aprobamos por unanimidad en este Parlamento, donde se prevén sus actividades y sus tareas en periodos temporales concretos. Y segundo, porque con la crisis económica, la evaluación de las políticas públicas pues también se ha reducido de forma abrumadora, reduciéndose prácticamente no por completo, pero muy generalmente a lo que es de obligado cumplimiento para la fiscalización de las actuaciones en el marco de la ayuda de programas europeos. Por lo tanto, hoy por hoy, el nivel de evaluación de las políticas públicas se ha mermado y con él la capacidad de conocer suficientemente la adecuación de las políticas públicas a la realidad de los problemas sobre los que se ha de intervenir, además de valorar con el mayor rigor y el grado de ejecución y el cumplimiento de objetivos. Pero, en segundo lugar, tal como también le he planteado anteriormente, no compartimos ni la forma ni el contenido. Entendemos que el Gobierno andaluz debe ser proactivo en la elaboración de una ley de evaluación de las políticas
pública, como órgano de decisión de la Administración pública que vela por el cumplimiento de nuestras políticas públicas, si bien consideramos que una ley de esta naturaleza debe ser formulada por todos los grupos políticos con representación en este órgano fundamental de control, de fiscalización y de impulso de las políticas públicas, que es el Parlamento, ¿no? En otras palabras, entendemos que esta ley debiera emanar del Parlamento de Andalucía mediante un acuerdo de todos los grupos parlamentarios y el Gobierno a través de su grupo parlamentario aquí representado, porque consideramos que una ley de esta naturaleza debe venir para quedarse, y en ese sentido coincidimos con las argumentaciones que ha esgrimido la portavoz del Grupo de Izquierda Unida, y no para derogarla cuando cambie el signo político, bueno, pues como ha ocurrido de alguna forma en esta legislatura en el Gobierno central, ¿no? Que poco a poco el Gobierno central ha ido desmantelando toda una estructura de evaluación de políticas públicas aprobada en 2006 durante la primera legislatura del Gobierno de Zapatero. Por cierto, gracias al acuerdo, a la exigencia de su líder en Madrid, el señor Rivera, y por tanto es cuanto menos paradójico que planteen para Andalucía una cosa mientras ustedes mismos hacen otra en el Congreso. Yo voy a parafrasear al señor Díaz: dicen una cosa y hacen otra. A esto se llama postureo. En fin, durante este verano, gracias a ustedes, por ejemplo, el Gobierno central ha disuelto la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios mediante el Real Decreto 769/2017, 28 de julio, por exigencia, como digo, del Grupo Ciudadanos. Lo he corroborado, porque ayer intercambiamos impresiones sobre esta cuestión. Y, en segundo lugar, nos parece fundamental que de la misma forma participen desde su primera piedra todos los agentes del conocimiento de Andalucía, en especial todas las universidades públicas, las agencias u organismos de investigación científica y no solo un grupo de expertos en el ámbito de la evaluación de políticas públicas. Desde esta posición, insisto, no coincidimos con ustedes en prefijar el contenido de la ley, como tampoco en marcar la hoja de ruta. Si queremos que sea una ley pues configurada desde la perspectiva de la pluralidad política que representa la actual realidad en Andalucía para garantizar su futuro, y si queremos que se enriquezca por quienes más tienen que decir sobre este asunto, que son los agentes del conocimiento, la mejor forma de hacerlo es a través de un grupo de trabajo en el Parlamento, en el que de forma participativa y transparente todos los grupos parlamentarios, Gobierno y también agentes del conocimiento configuremos una propuesta de partida, y a partir de ella pues llegar a un acuerdo de futuro sobre la ley de evaluación de las políticas públicas de Andalucía. Bien, para finalizar, nuestras enmiendas van justamente en esa línea, ya las tienen. Registramos 2 enmiendas anteriormente, y el día de hoy he distribuido una enmienda in voce. También se lo he pasado al letrado, por lo tanto la mesa lo tienen, y nada, quedamos a la espera de que lo valoren. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, señoría. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Popular, y en su nombre toma la palabra el señor Miranda Aranda. Señoría, tiene la palabra.